Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Sigue creciendo la pesadilla para Xóchitl Gálvez, porque el PRI en su intento de sobrevivir, de sacar la mayor cantidad de votos, empieza ya a deslindarse de lo que dice su candidata presidencial. En un anuncio sorpresivo el día de hoy en el marco de la plenaria, en donde hizo presencia Xóchitl Gálvez, el coordinador parlamentario de los diputados de los tricolores, de los priistas, Rubén Moreira, adelantó que van a apoyar cuando menos una de las iniciativas presidenciales, una de las iniciativas que va a presentar el presidente López Obrador el próximo 5 de febrero, contradiciendo también no solo a Xóchitl Gálvez, sino también la postura de este bloque opositor de rechazar y todas y cada una de estas propuestas. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque mientras en el PRI están hablando ya de esto, de avalar propuestas presidenciales, Xóchitl Gálvez insiste en montarse en la Suprema Corte, asegurando que ahí es donde van a detener todas estas propuestas del presidente López Obrador. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. De esto vamos a platicar. Y también vamos a hablar del plan con maña que están impulsando los priistas, porque tampoco crean que nos estamos chupando el dedo pensando, creyendo que ya los priistas se quieren pasar al lado bueno de la historia. No, hay una maña, hay un truco detrás. Y bueno, vamos a arrancar justamente con Xóchitl Gálvez en su conferencia esta de la verdad, que al final de cuentas ni siquiera terminan escuchando en la oposición. No le hacen caso, no escuchan lo que dice Xóchitl Gálvez y mucho menos siguen la misma línea que su candidata presidencial, la candidata que ellos mismos están impulsando en este proceso electoral. Xóchitl Gálvez en esta conferencia se refirió al Poder Judicial, en donde están esperando ahí llevarse un triunfo. El triunfo que no pueden conseguir en las urnas, conseguirlo a nivel popular, echando para atrás las iniciativas del presidente López Obrador. Esto es parte de lo que mencionó Xóchitl Gálvez. La Corte ha sido pues el último reducto del contrapeso. De hecho, en este momento se están debatiendo varios temas importantes de reformas que se aprobaron y que hoy pueden, o estos días, van a ser, pues obviamente, echadas para atrás porque no se cumplieron los procesos tanto en el Congreso como el contenido de estas reformas violan la Constitución. Entonces, por supuesto que lo que está en juego en la próxima elección no solo es una elección, es la división de poderes, es la democracia y obviamente si habla de los ciudadanos, pues no quiere saber nada de ellos, le molestan. Bueno, lo que dice entonces Xóchitl Gálvez, que tiene confundido esto, la idea de que los poderes constitucionales en este país deben comportarse como si fueran partidos. Si un partido gobierna o tiene control del poder ejecutivo, entonces los otros poderes deben ser como partidos de oposición, algo que está completamente fuera de la realidad política. Pero eso es lo que les queda a los opositores, tener el control de estos institutos, de estas áreas, de estos poderes constitucionales, particularmente el Poder Judicial, y que, es un poder que no depende del voto ciudadano. Ahora, Xóchitl Gálvez se refería a lo que hemos estado hablando también en ese espacio, lo que se está analizando en la Corte, en donde ya se está adelantando que van a anular varias reformas que ha aprobado la Cuarta Transformación. ¿Se acuerdan cuando Xóchitl Gálvez se encadenó a la silla ahí en el Senado de la República? Bueno, esa noche se aprobaron 11 reformas, no constitucionales, porque sabemos que no hay 2/3 partes, son reformas a leyes secundarias. Y lo que está planteando la Corte es que se anulen estas reformas porque no se cumplió otra vez el debido proceso. Entre las más importantes está la desaparición del INSABI y la llegada del IMSS Bienestar. La posibilidad también de que el ejército tenga el control de una aerolínea, como sucede con Mexicana, y además tenga el control de los aeropuertos. La ley minera, entre otras tantas más. Son 11 iniciativas de reforma que fueron avaladas en aquella sesión y que ahora quiere echar la Suprema Corte para atrás. Ahora, mientras la Corte va a definir todo esto, en el Poder Legislativo se va a iniciar la discusión de las otras reformas. Ahora sí, reformas constitucionales que estará enviando el presidente López Obrador.
ya nos adelantó que serán alrededor de, pues sí, entre 10 y 11 reformas también adicionales, en donde también estará una que es la que ha causado mucha polémica, que es la reforma a las pensiones de los trabajadores, en donde el presidente busca que se tenga una pensión digna. Incluso ha mencionado la posibilidad y el objetivo de que se alcance una reforma con el 100% o un retiro más bien con el 100% del salario, donde el patrón ponga un porcentaje, el trabajador ponga otro porcentaje y el gobierno ponga otro porcentaje. La idea es que entre las tres instancias se alcance este objetivo. Vamos a recordar parte de lo que ha mencionado, lo que quiere hacer con esta reforma constitucional. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien, de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores. Son los dos compromisos que... Pues es lo que menciona y lo que ha estado mencionando y adelantando el presidente López Obrador sobre estas reformas que estarán llegando justamente al Poder Legislativo el próximo 5 de febrero. Esto ya lo anunció también el propio Ignacio Mier, quien ya se reveló que habló con la secretaria de Gobernación, que le dijo que el presidente las presentará por ahí de la mañana, mediodía, y por la tarde estarán llegando. No se sabe todavía si todas llegarán a una sola cámara o si serán distribuidas entre las dos, para que por un lado trabaje el Senado y por otro lado también se trabajen en San Lázaro, incluyendo esta, la reforma a las pensiones. Ahora, lo que ha señalado y adelantado Marco Cortés es que el PAN no va a aceptar y no va a avalar ni una sola de estas iniciativas, que se va a topar con pared el presidente López Obrador, porque los panistas, los azules, vaya, ni siquiera las van a voltear a ver, van a pasar y nada más las van a rechazar, ni siquiera en eso se van a ocupar, ni siquiera las van a revisar. Y entonces, en contraste, ahora aparece la postura del PRI. El día de hoy se da la reunión, la plenaria, que es este encuentro que tienen los legisladores de la bancada antes de que inicie el periodo ordinario de sesiones. El día de hoy se dio esta plenaria del PRI en compañía también o con la presencia de Xóchitl Gálvez, que ahí, como muy pocas veces, porque vaya que le duele, vaya que le cuesta, vaya que le huye, aparece ahí junto al dirigente nacional del PRI, Alito Moreno. No le gusta a Xóchitl Gálvez que le tomen fotografías con el dirigente priista, y Alito Moreno, pues yo creo que tampoco, porque muy poco aparece él en los eventos de Xóchitl Gálvez. Pero ahí andaba el día de hoy en esta plenaria del PRI. Y lo interesante es que en la conferencia de prensa antes de este encuentro privado, que es el que luego tienen los legisladores para hablar sobre la agenda sobre la que van a trabajar, es la postura que hace su coordinador parlamentario, Rubén Moreira, que a diferencia de lo que dice Marco Cortés y también incluso a diferencia de lo que opina la propia Xóchitl Gálvez, el PRI sí va a avalar, sí va a aprobar, sí va a apoyar, cuando menos una de las iniciativas que tiene que ver con esto, con la pensión de los trabajadores. Incluso fue un poquito más allá y dijo que ellos van a poner algunas propuestas a otras de las iniciativas que va a presentar el presidente López Obrador, como es esto también de las pensiones a los adultos mayores. Pero lo interesante es esto, dicen, nosotros vamos a apoyar, y la línea que tenemos en el partido es apoyar esto en beneficio de los trabajadores. Esto es lo que comenta Rubén Moreira.
entre ellos a una jubilación o pensión digna. En eso estamos de acuerdo. Le hacemos un llamado al Ejecutivo Federal para que se presente la iniciativa en los términos que diga y que nos dé el soporte económico que podría sufragar los gastos a que se refiere. Pero nosotros tenemos la instrucción de la dirigencia nacional de ir a favor de todo aquello que beneficia a las y los mexicanos. Si me lo permite, señor presidente de nuestro partido, le hacemos un reto a Morena, que la mesa directiva, que permita que la mesa directiva ponga a discusión la semana de 40 horas, porque creemos que fue una de esas bolsas políticas que sueltan, globos que sueltan para llamar la atención. Ya está en la mesa directiva, ellos tienen la mayoría de votos en la mesa directiva, que lo sometan a la votación inmediatamente. El segundo es que aprueben la iniciativa que presentó la bancada priista por instrucción del señor presidente a través de la secretaria Carolina Vigiano, de disminuir los años para tener derecho a la pensión de adulto mayor de 65 a 60. Que lo voten, queremos que lo voten. Y la tercera es que hagamos efectivo el derecho a la salud, no solamente en los términos que está en la Constitución General de la República, sino que hagamos constitucional la accesibilidad a los hospitales y las medicinas gratuitas, cuando menos para los mayores de 60 años en padecimientos crónico-degenerativos. Así que el PRI, de acuerdo a lo que señala Rubén Moreira, está dispuesto a sentarse a negociar. Bueno, presidente, tú quieres que aprobemos reformas constitucionales, con los votos del PRI salen estas reformas constitucionales, pero también nosotros queremos algunas cosas. Queremos la jornada laboral, para presumir que nosotros impulsamos también la aprobación de la jornada de 40 horas, el derecho constitucional para las medicinas, que también es lo que mencionan, bajar la edad también de los adultos mayores en las pensiones de 65 a 60. O sea, el PRI quiere aprovechar. El PRI trae su propia agenda que no tiene nada que ver con la del PAN, incluso con la propia Xóchitl Gálvez. Ahora, también ellos tienen una condición. ¿Y cuál es el plan con maña para aprobar esta iniciativa del presidente López Obrador sobre el tema de las pensiones a los trabajadores? Porque, bueno, los priistas también son bastante mañosos, si no nos vamos a comer el caramelo y hacer como que ya todo está resuelto. ¿Cuál es la maña o cuál es la tranza o cuál es el objetivo? Proteger los intereses de los grupos económicos que los están patrocinando. Como condición también el PRI, para avalar esta iniciativa del presidente, lo que le piden al presidente es que no desaparezcan las Afores. Siempre y cuando, dicen, apoyarían esta iniciativa cuando no se toquen los recursos abonados a las administradoras de fondos para el retiro. O sea, quieren finalmente que estos recursos, nuestras pensiones de los trabajadores mexicanos, sigan siendo administrados, controlados por estas empresas privadas, que son las que los utilizan también para hacer negocios con el dinero de nuestro retiro. Cuando les va bien, a veces nos toca un cachito, y cuando nos va mal nos descuentan un buen montoncito. Pero finalmente esto ha servido para financiar negocios, como en la reforma energética se utilizó dinero de las Afores para darles créditos a los políticos priistas y adquirir también varios campos petroleros. Así, de ese nivel, y esta corrupción la sabemos muy bien. Y esa es la condición que pone el PRI. Y esa es la línea en general, que es la que ha impulsado el bloque económico detrás de ellos. Incluso Lili Téllez también subió un video, una videocolumna asegurando esto. Es que el presidente se quiere quedar con tus ahorros, se los quiere robar, se los quiere quitar a las Afores, porque miren qué bien nos cuidan las Afores, que no les dan ni un peso a los beneficiarios, pero bueno, dice, el presidente se los quiere robar para sus obras. Por eso es que te está engañando, dice Lili Téllez, con el 100% de las pensiones, porque lo que quiere es quedarse con toda la lana. Así, de ese nivel. Pero este es el argumento, pues, que usan para proteger a las Afores, para proteger a estas instituciones financieras que se llevan cientos de miles de millones de pesos a la bolsa, cortesía de los mexicanos. ¿Qué tal? Soy Lili Téllez en SDP Noticias. ¿Ya viste la manzana envenenada que te ofrece Morena? Cuidado, no la vayas a tomar.
Es falso que la pensión para el retiro pueda subir al 100%. Eso no existe en ningún país del mundo porque es un imposible, no hay riqueza que alcance. Es una mentira del presidente López Obrador solo para que votes por Morena y para que el gobierno meta mano a tus ahorros. De hecho, es una mentira tan grande que hasta su propia candidata Claudia Sheinbaum debería protestar por el dardo envenenado que le van a tirar. Claro que todos quisiéramos el retiro con una pensión del 100%, se vale soñar, pero el gobierno tendría que usar el dinero que se destina a la salud, a la educación y a la seguridad pública solo para pagar pensiones. ¿Te imaginas a México sin hospitales, sin escuelas y sin policías? Es temporada electoral y hay políticos irresponsables que no se miden. Es más fácil bajar el cielo y las estrellas que subir la pensión al 100%. Bueno, eso dice Lili Téllez, aunque los priistas ya dijeron que están dispuestos a apoyar esta iniciativa con algunas condiciones. En fin, se va a poner interesante el debate porque se ve que cada uno de los partidos en este bloque de Claudia X González va a seguir el camino que más le convenga, de acuerdo a su análisis, a sus estrategias. Van a decidir confrontarse abierta y directamente con las propuestas y con el propio presidente, o van a jalar con algunas de ellas, las van a apoyar porque saben que también son propuestas que están siendo demandadas por la mayoría de la población. Varias de ellas con esto de los programas sociales y obviamente este tema de las pensiones porque hay unas grandísimas inconformidades con este sistema de pensiones, con las Afores y todo esto que se aprobó desde el gobierno de Ernesto Zedillo. En fin, así las cosas, mientras Xóchitl Gálvez anda por su lado, nadie le hace caso, ahí están sus conferencias de mañaneras, nadie las escucha, nadie les pone atención, mucho menos sigue la línea que marca en ellas. Y eso que ella es la candidata presidencial y supuestamente ella va a estar impulsando la plataforma electoral de cada uno de estos partidos de oposición. En fin, así las cosas. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en este espacio y nos vemos a la próxima con mucha más información.